operadora Paulina. ¿Qué tal a todos mientras van entrando? Hola. Estamos en el taller de Eugenio Cutica en Barracas, un placer, con el maestro que nos dio este espacio. De a poquito van entrando seguro. Pero bueno, esta es una charla muy esperada por mí, que me hacía reír que una de las chicas que siempre asiste o en manera online o presencial puso inmediatamente cuando vio la promoción, se te dio, Susana. Sí. La verdad esto fue siempre un deseo, ¿no? En esta parte de pintora, mi gran pintor era Eugenio Cutica y yo lo tenía ahí, y ahora lucir la remera, porque para mí es la bandera, entonces aunque he venido muchas veces a Barracas por distintos motivos, esto es muy especial. Y aclarando esto, ¿por qué estamos acá con Arte Ataraxia? Que detrás de escena está Paulina y está Marisa, ya van a venir un poquito. ¿Por qué estamos acá? Que es un poco aclarar lo que la gente, cuando me ve con esta remera y cuando me preguntan ¿qué haces? ¿Pintás para Eugenio? Y para Eugenio no pinto. Yo estoy dentro de Arte Ataraxia y cuando les explico lo que hacemos no nos entienden. ¿Por qué? Sí, sobre todo no entienden cuando preguntan ¿pintás para Eugenio? Nadie pinta para mí. Claro. O sea, el que pinta soy yo. Exacto. Creen que soy tu asistente, por ejemplo. Claro, pero mis asistentes no pintan para mí. Ajá. Está bueno aclararlo. Sí. Porque me dicen, ¿vos pintás para Eugenio? No, nadie pinta para mí. El tema de la pintura consiste en sacar de la materia una onda electromagnética, que es lo que dice la física cuántica, es energía en forma de onda. La pintura es partícula y es materia, y que el artista la transforma en forma de onda, de energía. Entonces, el cuadro se transforma en un ente energético. No sale ningún cuadro de mi taller si no está puesto en ese punto de transmisión energética, que es cuando se le gana la materia y se le da una energía que la mantiene viva. Se la saca a la energía de la forma de partícula para que se transforme en longitud de onda. Claro, el tema es... Bueno, pero déjame terminar. Sí. Entonces, eso se lo doy yo. Una cosa es la construcción del cuadro. Es decir, que, bueno, los asistentes me pueden ayudar a construir algo del cuadro, el fondo, ciertas cosas, el bastidor, me estiran la tela, etcétera, etcétera. Pero esa energía que emana del cuadro se la doy yo con la piel del cuadro, o sea, con las últimas pinceladas, que son las más importantes, y ahí es donde se obtiene esa magia. O sea, eso es el arte. Todo lo demás es mera construcción, que lo puede hacer cualquiera. Entonces, cuando ya aclarado esto, ¿qué hace todo el equipo de Arte Ataraxia? ¿Cómo es que se unió, ¿no? Eugenio con Paulina? Porque ya Paulina en la otra entrevista contó del encuentro con la muestra Ataraxia en el Museo Mar y sí, cómo llegamos a esta unión. Pero la pregunta es, ¿qué vio Eugenio en Paulina? ¿No? Porque, ¿qué es aquello que te movió para decir, bueno, es Paulina la que puede estar a cargo de esto, de difundir? Bueno, Paulina vino a una de mis conferencias que yo doy en los hospitales, en este caso Hospital de Clínicas, con una experiencia que tuvo, que yo la llamo la hora de la verdad, que ella tuvo una enfermedad incurable y que, como todos los maestros, aprenden a curarse solos. Ella se curó a sí misma, cambiando la energía que le surgía de adentro hacia afuera, cambiando el arquetipo de forma de vivir. Se curó de una enfermedad incurable.
Le habían dado, no sé, creo que 1 año y medio de vida y ahora ella viene a mis eventos con la hija, que tiene, la hija debe tener 21 años. 18, a lo Sí. mejor, ¿no? 18. Entonces, bueno, a raíz de eso, porque Paulina no es una persona del libro, hay muchas personas que manejan la energía a través de un catálogo, pero nunca han tenido la experiencia. Entonces yo trato de vincularme con personas que han tenido esta experiencia vital. La hora de la verdad es estar frente, me siento al toro, a enfrentar el toro sobre la arena y haber sobrevivido. Eso marca un cambio meridiano sobre las personas. Así pasa también con los soldados que vuelven de una guerra, con los sobrevivientes de un accidente aéreo, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace enfrentar a la condición humana y haber sobrevivido crea una serie de cambios radicales en las personas. Entonces, por eso yo vi en Paulina las ganas y la felicidad de haberse curado a sí mismo, y entonces dije, bueno, esta persona puede servir para continuar esa pasión como un legado. Y qué difícil que es transmitir la sanación, porque el entorno es como este soldado que vuelve de lo peor que puede haber visto, las muertes. Cuando vuelven de esa trinchera, cuando vuelven de los hospitales, como es Paulina, ya sana, transmitir lo vivido para poder seguir sanando y ayudar a los demás, y ponerle acción a tus palabras también, acción a ataraxia, es decir, y además con la generosidad tuya y de ella, de permitir que aquellos que han vivido algo parecido tengan las herramientas y brindarlas. Entonces, es por eso que con Arte Ataraxia tenemos herramientas. Y es lo que no nos entienden, cómo es que si vienen, porque ¿qué ocurrió, por ejemplo, en la última experiencia presencial? Porque hacemos en forma virtual y presencial, en un hotel spa en Montes, ¿no? En Laguna de Montes. Había gente que había ido porque te siguen en las meditaciones, porque la siguen a Paulina, entonces llevaron a un amigo. Y esa amigo que se presentó, iba para un hotel spa. Pero cuando veían la obra, lo que hablaba Paulina era como que decía, después nos hablaban nosotros, pero de un pintor viene este camino de luz, porque... Y entonces decían, pero es verdad que se sanó, y es verdad que Eugenio, entonces es como que lo de hoy es para un poco poner en claro todo el accionar de Arte Ataraxia y que nos puedan entender cuando alguna vez pregunten, mira, hay una entrevista con Eugenio que ya te puede aclarar todo esto. Por ejemplo, nos dicen, pero es un pintor, ¿cuál fue la vida? Entonces nosotros les decimos que hay muchos videos tuyos, YouTube, tu página, porque tu página yo los invito a que entren a www.eugenio.com y las obras tuyas desde tus inicios hacen como una ola, como ataraxia, y vienen, entonces vos te entretenés clicleando en esta y se aparece la obra, son olas. Sí. Entonces los invito a navegar y siempre hay alguna entrevista que te puede resonar más que otra. Y lo que hacemos, por ejemplo, es analizar la remera de Eugenio, porque también hay todo un merchandising de esto, entonces algunos eligen la remera lisa o la remera, pero el estoy muerto, o qué haría, uno como dice, qué haría sin mí, ¿Cómo me aburriría sin mí, se la compran los varones, pero el estoy muerto no la interpretan de la manera que Eugenio le quiere dar. No, sí lo interpretan. Algunos, muchos no. Lo que pasa es que la palabra muerte asusta mucho, pero las personas que se han adentrado en este conocimiento, que se maneja fundamentalmente con las filosofías orientales, pierden miedo a la muerte. Entonces, para esas personas que tienen ese mínimo entrenamiento, se sonríen o hasta algunos largan una carcajada, ¿cierto? Porque
es inútil negar esta condición porque nadie se ha salvado nunca en la historia. O sea, esto le va a tocar a todos y les tocó a todos y les está tocando a todos y nadie se va a salvar de eso. Entonces, ¿por qué no tomarlo como normalidad y como parte de la vida y ponerlo en una remera? ¿Cierto? Aparte de esto nos hace acordar el de no ser soberbio, el de que no somos nada, el de vivir con cierta humildad, porque en definitiva todos nos vamos a encontrar ahí y las diferencias que todos tratan de remarcar en realidad no existen. Entonces yo creo que es bueno, en vez de hacerme un tatuaje que diga estoy muerto, yo llevo una remera que dice estoy muerto y esto me permite recordar, ¿no es cierto?, quiénes verdaderamente somos. Y la verdad es que somos una porción de la energía del universo, que es una sola, que no se puede ni agregar ni sacar, simplemente es una sola energía en eterna transformación, en la forma de un ser humano temporariamente, que se va a transformar en otra cosa. Entonces, si uno piensa el tema de la muerte en esos términos, la muerte es en realidad la vida, porque hace falta que se transforme en otra cosa, y cuando se transforma en otra cosa es una transformación hacia la vida. Entonces, en definitiva, la muerte no existe. No tenemos que tenerle miedo porque no existe, porque nadie se pudo salvar de eso. Y entonces negarlo es como tonto. Esto de la muerte y la vida siempre trae a referencia un poema de Borges, La Suma. Ah, sí. Me encanta. De hecho, no lo conocía. Por eso te digo que Arte Atarax se da tanto que estoy retomando mis lecturas borgianas o borgesianas, como quieren que lo digamos, no sé, de Borges, y La Suma, los invito a que lo lean, porque es el relato de la vida, de la muerte, de la última trompeta, cuando ahí está la cara de esos jacintos, el Uxmal. Es una belleza. Yo lo sé de memoria. ¿Sí? Sí. La tengo que aprender. Ante la cal de una pared que nada nos ve de imaginar como infinita, un hombre se ha sentado y premedita trazar con rigurosa pincelada sobre la blanca pared el mundo entero. Anclas, puertas, jacintos, ángeles, laberintos, anclas, uxmal, el infinito del cielo. Puebla de formas la pared. La muerte, que de curiosos dones no es avara, les permite consumar esa porfía. En el preciso instante de la muerte descubre que semejante algarabía de formas es la imagen de su cara. Sí. Sí. Lo vamos a tener ahí también en Arte Atarax. Hay que aprenderlo. Sí, la vamos a aprender, la vamos a recitar. Tenemos el desafío. Sí, la vamos a recitar. Yo siempre la eso leo. es un poco el derroteo que lleva el arte, que es un sendero, es un camino. Y la poesía termina cuando termina la vida de un artista, y que todo eso que aparentemente va haciendo sin sentido a través de solamente de impulsos, tiene un sentido en el preciso instante de la muerte, que es conocerse a sí mismo. Bueno, para que nos conozcamos o que la gente que se acerca se pueda conocer más, por ejemplo, nosotros le decimos que lean, ¿no? Porque una cosa es fomentar la cultura, y Eugenio es una persona que permanentemente hace estudiar distintas cosas. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención es la forma de la escritura, que se parece mucho a Borges por momentos, pero también que tomaste clases, o sea que no sos un autodidacta, sino que fuiste a un taller literario. Sí, fui durante muchos años a talleres literarios. A talleres literarios. Sí, de narrativa y de poesía. Sí. Y también hacías como tu performance cuando leías. También yo pertenecí al Paracultural y a todo lo que fue el under porteño de la década del 80.
Sí. Claro, por eso tenés esa forma de escribir que es la que atrapa, ¿no es cierto? Hay muchos relatos en Facebook que creo que van a estar en el libro, que ojalá se edite, porque en el 2020, cuando ibas escribiendo diariamente en el Facebook, yo esperaba, como muchos, y yo me reía porque la verdad que en el texto... Sí, porque a mí me interesa mucho el humor. Tiene unas metáforas, o sea, hay que saber entenderlo, que de mucho humor hay dentro de las palabras, y la verdad que hay narrativas, pero a mí lo que me hace reír mucho, por eso hablo de una esgrima verbal que hay entre los que comentan. Yo leo lo tuyo y me voy enseguida a comentarios, pero dejo pasar un día para ver más los comentarios de la gente son maravillosos. Ay, sí. Vos tenés tres grandes, digamos, esgrimistas que acomodan. Esgrima está bien la palabra, ese adjetivo, porque es precisamente un duelo verbal. Es un duelo. Yo no tengo miedo en entrar en confrontación. No, sí. Mucha gente tiene mucho miedo a eso, yo no tengo ningún miedo. Yo disfruto de las peleas verbales. Sí, bueno. Y bueno, trato de no recurrir nunca al insulto, ¿no? Siempre aprovechar la oportunidad para ser creativo. Sí, a mí me hace reír mucho porque tenés tres, te digo, esgrimistas que las espero, que son divinas. Y, mira, Elvira Llorio, Graciela Villardón, ¿no? Y Vanessa Osa de Jesús. Sí, tal cual. Ponen orden. Son las tres. Ponen orden. Pero hay algunos... Vanessa y Graciela, grandes poetisas, altas poetisas. Yo me siento honrado de que ellas comenten en mi muro. Y de Elvira hicimos un trabajo, porque vos una vez nombraste en una meditación a Rothko y la capilla, entonces la tomé esa y estuvimos hablando de la capilla de Rothko, que de hecho lo vamos a volver a hacer, de todos los 14 murales negros. Entonces muchos dicen, ¿por qué negro en una capilla? Entonces hicimos todo un experimento con Mozart sonando y un poema de Elvira Llorio recitado y puntos negros en un papel sumergidos en alcohol, y en medio de todo eso el alcohol iba disolviendo los colores que componían el negro y van subiendo cuando suena Mozart. Y eso es arte ataraxia, eso es lo que queremos decir, que tomamos, aprovecho esto que mencionás vos del esgrima y de las poetisas para demostrar que unimos todo, ¿no? Que tomamos también tus palabras y dentro de eso también decirle a la gente, de invitarlos a leer con crítica, porque hay una parte que vos decís, y últimamente lo subiste a Jesús Quintero, del Perro Verde. Sí, amo al Perro Verde. Sí, yo también. Y allí, yo soy muy lectora y crítica. Me falta mucho para poder tener un bagaje cultural inmenso, pero vengo de una generación, escuela de monjas, que yo me metía en la biblioteca de la provincia de Buenos Aires y leía ahora. Entonces, ¿a qué iba? Me olvidé. ¿Por dónde estaba? Yo también me fui con vos. Bueno, esto de la lectura crítica de Jesús Quintero, ya me acuerdo. Bueno, entonces dice, que hay una parte que vos decís, que Jesús Quintero lo invita a estudiar, a capacitarte, a no quedarte sin la crítica, esto de aprender, de aprender a leer y no criticar, que siempre necesitamos un poco más, y esa crítica constructiva para poder confrontar y dialogar. Sí, exactamente. Que Eso es algo que se está perdiendo a una velocidad increíble. Están tratando a propósito de afectar el poder cognitivo que tenemos todos como nacimos como seres humanos, ¿no? Esa conexión con lo sublime y lo divino. Están tratando en lo posible de deshumanizarnos, cortando esa conexión. Todo está diseñado para para quitarnos incluso el lenguaje místico de poder explicar esta condición
con la que nacemos, ¿no? Que eso es lo que nos caracteriza, ¿no es cierto?, la espiritualidad, y está todo armado para que olvidemos lo importante. A mí me aterra la frase esa cuando vos decís, nos estamos acercando en 5 años a la Edad Media. Sí, vamos hacia una nueva Edad Media, entonces, y bueno, la salud mental dentro de 5 años va a ser un lujo. Sí. Y ahora cada uno tiene que hacer lo que pueda solo, porque esto es un proyecto global. Está destinado a cambiar el arquetipo cultural y económico de todo el mundo y transformar el mundo en 2 partes. Un 5% que increíblemente va a vivir en abundancia, con riquezas obscenas, y un 95% totalmente fuera del sistema, como fue todo antes de la Revolución Industrial. Terrible. Sí, ese es el proyecto. Ese es el proyecto del New World Order, o sea, del nuevo orden mundial. Bueno, entonces, si la narrativa y la lectura son tan importantes para nutrirte y para estar al tanto de todo y para darte cuenta de no entrar en esa Edad Media, Sí. salvarte, otra de las actividades que vos haces y que yo fomento también, además de la escritura, el pintar, es la náutica, que alguna vez vas a retomar, me imagino. Has Sí. incursionado en la náutica. Sí, yo tenía un velero y, bueno, un velero es un vehículo zen, totalmente zen. Entonces es un vehículo que te transporta a otra dimensión por la fuerza del viento, el aire en movimiento, las corrientes, el agua. O sea, el vessel, que vendría a ser, ¿cómo sería la traducción castellana? El marinero, el mejor. No, el vessel vendría a ser el navío. Sí. Es como una especie de útero materno, ¿no? Y la forma que se mueve también, se mueve sobre agua, entonces eso nos transporta a otra dimensión inmediatamente, donde los problemas quedan allá en el horizonte, en la ciudad, y uno está totalmente aislado por el agua, en un estado mental como de éxtasis, de soledad, de silencio, de espacio y de vacío energético. Entonces eso es la navegación a vela. Y yo he tenido velero en el Río de la Plata, después me fui a vivir a Estados Unidos, lo vendí, pero ahora voy a volver porque quiero comprar un velero grande en Croacia, es un lugar donde se venden a mitad de precio, y tener un taller flotante con asistentes y pintar la línea sobre la silla, la vela mayor, y estacionar el velero en Monte Carlo, en Córcega, donde van los grandes yates de 100 metros de largo que compran cuadros para esos mismos barcos, y pintar por el Mediterráneo y también enviar las pinturas a las casas de subastas europeas. Ay, qué belleza. Sí, eso me gustaría hacerlo, es uno de mis sueños totalmente, todavía incumplidos, y lo quiero hacer. Bueno, esto de transitaste la narrativa, en el 91 creo que fue lo del velero, o sea, era un Eugenio que se fue armando, o sea, me parece que vos marcás 7, 8 años cuando trabajabas con la plastilina, que ya estabas como que te recluías, a los 22 que tenías como ataques de pánico por esas cosas que veías, y lo pongo entre comillas porque algunos dicen qué cosas veía, y a los 42 el clic cuando con el profeta. Primero a los 8 años yo entraba como estado de éxtasis, en estado de kundalini, se dice, mentales, pero tenía la experiencia antes de saber lo que me pasaba, entonces no le podía transmitir esto a nadie, porque no tenía el vocabulario. Después a los 22 años tuve otro llamado muy fuerte, empezaron a pasar cosas tremendas, cosas completamente inusuales, que son un poco difíciles de explicar, pero un montón de monjes tibetanos empezaron a buscarme por todo Buenos Aires y yo me iba escapando
y se presentaban a mi trabajo, me decían, vino un monje budista a verte. Y bueno, esa era una de las cosas que me pasaban cosas de sincronismo, por ejemplo, en esa época yo me encerré a pintar durante 3 meses sin salir. Me compré toda la comida, las conservas y todo, estuve pintando durante 3 meses sin salir. El ejercicio continuo durante 3 meses del hecho de pintar me desarrolló la sensibilidad a tal punto que cuando salí a la calle y se me cruzaba una persona, yo me transformaba en esa persona. Y entonces una persona que había sufrido mucho, yo sentía el sufrimiento, pero nada más que en un segundo, ¿no? De verle la cara, yo podía leer las caras y podía leer el aura de cada persona. Entonces era como que tenía el plexo así abierto y me entraba todo, lo bueno, lo malo. Y bueno, ese tipo de cosas me pasaban y bueno, tuve como un estado de pánico porque pensé que me estaba volviendo loco, no era así. Que había pasado de dimensión y probablemente estuviera en la 4ª, en la 5ª, en la 6ª dimensión, dice que hay 18 dimensiones. Entonces ahí me alejé, me asusté mucho y después a los 42 años tuve otro llamado, pero en ese momento frecuenté a algunos profetas en vida de Estados Unidos y Canadá y ahí aprendí mucho de ellos y toda mi pintura cambió. Empecé a aplicar los fundamentos y principios de este conocimiento a mi trabajo en pintura y la obra mía se catapultó a raíz de esto, porque dejé de ser un pintor intelectual para ser un pintor de la gente, ¿no? Y para pintar para la gente, para tratar de ayudar a través del mensaje ¿no? Que tiene un poder sanador. Y tu mensaje, digamos, en el inicio fue cambiando, ¿no? Tu propósito de la vida desde pequeño, bueno, vamos a poner la adolescencia, cuando empieza el grito, cuando estás con toda la materia muy cargada, el mensaje que vos querías dar o tu propósito en la vida no es el mismo. No, yo ahí estaba haciendo como una especie de catarsis, una especie de vómito, que sí, yo a mí me sentía mejor después de vomitar eso, pero ¿a quién le importa? O sea, si las demás personas miran esa catarsis, ¿no? Y se salpican con el vómito, ¿a quién le sirve eso? ¿A quién le sirve que lo vomiten encima? Entonces eso no le sirve a nadie. Por eso tuve que desandar todo ese camino y agarrar de vuelta por otro lado, que es lo que los curadores llaman el límite de la enunciación. Cuando uno grita y grita y grita, ya nadie escucha el grito, es un grito ahogado y ya no se puede gritar más alto y entonces el camino se cierra y no se puede seguir evolucionando. Y bueno, pero es más o menos como le pasa a muchos que se acercan a nosotras y nos dicen, bueno, pero ya no soy feliz. Puede ser esto, ¿no? Ya no soy feliz. El trabajo que hago no me sirve. Mi entorno es como que me aburre. No tengo un propósito. Entonces, vos te tuviste que reestructurar, porque algunos dicen, bueno, pero ya porque está bien económicamente, como que encontró su camino, pero hay un Eugenio que tuvo que replantearse un montón de cosas, o tomar otras cosas, o por ahí, o no, pero yo les aclaro esto a los que puedan escuchar. La felicidad completa no, es imposible. Se puede, a través de este conocimiento, evitar el 90% del dolor y el sufrimiento, pero nunca completamente. De hecho, porque vamos a desaparecer, porque venimos de la nada y vamos hacia la nada. Entonces es todo bastante absurdo, ¿no? Igualmente, cuando uno se dedica a estas cosas, algo se encuentra. Por ejemplo, yo lo que he encontrado es que soy la persona que siempre quise ser. Eso no es poco, porque la mayoría de las personas, la mayoría lleva una vida miserable. Incluso los que tienen mucho dinero no tienen tiempo de disfrutarse de su dinero. Entonces, viste que el tiempo es dinero. Sí.
tiene el dinero, pero no tiene el tiempo. Yo tengo tiempo y tengo dinero. Entonces, a veces digo, ¿por qué tanto para mí y tanto sufrimiento para otros? Y eso me produce culpa. Tengo que gastar mucha energía en mantener el equilibrio y en concientizar de que me lo merezco. Disculpame un segundito. Sí. Se va. Disculpe, Sí, es en la interna Sí, del... ¿lo corto y después volvemos? No, Lo dejamos. Se va. Es Le el voy a taller. pedir, ¿se puede quedar un poco más para hacer ese banner, esa foto? Ya me lo pasé. ¿Ah, ya lo hizo? Sí, ahí lo puedo. ¿Cómo lo puso? ¿En una cinta así? ¿Roja? Como clausurado, como prohibido. A ver, ¿qué dice? Disculpen, pero Estamos en el taller de lo que pasa es Eugenio. que me cancelaron una muestra que iba a hacer este sábado en San Isidro por razones políticas. Ah, Vieron que está todo el país muy convulsionado. Si lo ponía para el otro lado, le tapa la cara. No, por motivos. ¿Puede poner por razones en vez de por motivos? Sí. Bueno, entonces esto de... está bien. Y que se lea un poco más cómo era la muestra. Que se lea un poco más la muestra, dónde era y todo eso, porque está tapando demasiado la cinta. Si la puedo achicar un poco. Bueno, perdón, pero estamos en el taller y seguimos trabajando. Supongo que deben ser las 6, ¿no? ¿Qué hora es? Sí, no, ya redondeamos. Y nosotros trabajamos, sí, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días, incluidos los feriados Bueno. y fines de semana largos. Bueno, para ir redondeando. Así No, seguís es trabajando. que Bueno, puedo pensé seguir, que... puedo seguir un rato más. Ah, bueno, fantástico. Bueno, Pero bueno, yo tengo un equipo de personas que es maravilloso, no sé cómo se juntaron. Son todos, trabajan como japoneses y es bastante difícil llegar a ese estado mental en esto que es como un templo, en grupo de argentinos. Pero ellos son así, Sí. todos trabajan en silencio y cada uno concentrado en lo suyo, y esto es como una maquinaria. Somos como una fábrica de arte, y para que yo pueda cumplir con todos los compromisos en muestra del exterior,